consultorio ya ponían que había que protegerse porque era un material cancerígeno. Las empresas lo sabían y hablamos del año 48. Y resulta que aquí en Ferrol empiezan a aparecer casos a partir del 98, 99. O sea que aquí hubo un ocultismo clarísimo de las autoridades de las empresas y las autoridades del país. El Estado también sabía que aquí estaba entrando amianto y también sabía que las empresas públicas no se estaban tomando las medidas oportunas para que los trabajadores que manipulásemos ese elemento no estuviésemos contagiados. Por lo tanto, aquí hay un problema muy grave, no solamente lo que reivindicamos para la salud, sino de que hay culpables que han estado ocultando la realidad, y no hablamos de culpables de gente que ignoraba la situación, estamos hablando de gente capacitada, ingenieros, técnicos de prevención, médicos de empresa, que sabían perfectamente cuál era el daño que estaban causando con la manipulación del amianto, y jamás nos han dicho protegerse, medidas preventivas, controles preventivos, no había nada. Entonces, claro, curiosamente, a partir del año 90 y algo, pues vemos que había compañeros que fallecían todos con la misma patología, mucho fastidiamiento de pulmón, y bueno, se achacaban pues al hábito de fumar, ¿no? Pero era curioso porque había mucha gente que no fumaba. Entonces, ¿qué pasa? ¿También se contagiaban por los que fumaban? No. Entonces, evidentemente, la voz de alarma, hay que decirlo, ¿no?, que la dio Rafael Pillado. Rafael Pillado dio la voz de alarma de esta coincidencia, ¿no?, de compañeros que fallecían o contraían una enfermedad grave, un cáncer de pulmón, y que habían trabajado todos en el astillero, y que fallecían jóvenes por la misma patología. Y entonces empezó él a revolver. De hecho, ya que Rafael Pillado era miembro pertenecía a comisiones obreras, y el propio sindicato le dijo que era un alarmista, ¿no? 2 meses después, el propio sindicato reconoció que ya había de aquella 1000 y pico de trabajadores con afectaciones pleurales por culpa del amianto. Bueno, hemos hablado de efectivamente cómo afecta el amianto a las personas que se exponen a él, pero no sé si es cierto que afecta más a unas personas que a otras este material. Bueno, evidentemente pasa con todo tipo de elementos que puedan afectar a la salud. Pues hay cuerpos que ellos mismos pues rechazan de alguna forma elementos que son perjudiciales para la salud, ¿no? Hay compañeros que trabajando juntos, unos contraen la enfermedad, además en estado avanzado, y otros no tienen ni afectaciones, ¿no? Por lo tanto, son casos raros, ¿eh? Normalmente aquel que ha estado expuesto, al menos placas pleurales las tienen, ¿no? Pero que sí que hay cuerpos que efectivamente pues rechazan pues que el amianto se puede introducir en la pleura, que es muy difícil, ¿eh?, porque son tan insignificantes las partículas. Hombre, un dato significativo, ¿no?, es que a partir de 1000 fibras, que sean cuerpos ferruginosos, en el pulmón, en gramos de pulmón, a partir de 1000 fibras, se entiende que que pueden afectar a la salud, que son causantes de enfermedad profesional. Bien, pues tenemos casos de compañeros fallecidos que se han hecho la autopsia y el recuento de fibras en el Valdebrós de Barcelona, y encontraron en un gramo de pulmón, que esto es para tenerlo en cuenta, más de 4 millones de cuerpos ferruginosos. Más de 4 millones. Esto quiere decir lo insignificante de las partículas del amianto. De ahí que el cuerpo no las expulse, entren directamente a la pleura, se depositen ahí y con el tiempo produzcan la enfermedad. Bueno, ¿y la investigación en cuanto a esa enfermedad se ha avanzado en ese campo? Pues desgraciadamente no. Aquí la verdad es que hemos conseguido que en las zonas de donde parten más gente afectada, ¿no?, digo zonas en España en concreto, ¿no?, pues se hayan creado unidades específicas, y estas unidades se han creado con el apoyo y con dinero del Estado, ¿no? Pero una partida de dinero que iba destinado a la vigilancia de la salud y más a la investigación. La vigilancia de la salud, al menos aquí en Ferrol, en la zona de Ferrol, que es de la zona de España donde más afectados hay, pues se está llevando muy bien, ¿no? Y hay una vigilancia exhaustiva, muy seria, y estamos muy satisfechos con eso. Pero en cuanto a investigación, no hay nada. Es decir, cuando vemos que un compañero tuyo fallece
por algo que tú también tienes, pues nos entra el miedo en el cuerpo. Y unos somos más fuertes que otros y lo superamos. Pero hay otros compañeros que psíquicamente están muy mal. Están muy mal porque saben que una vez que la enfermedad te avanza y te sitúa ya en una situación de cierta gravedad, pues la esperanza de vida es muy corta. Y lamentablemente pues no hay ni tan siquiera voluntad de investigar algo para que pueda frenarse el avance de la enfermedad. Bueno, ¿y qué medidas se podrían tomar desde los gobiernos para prevenir un poco esta enfermedad? Quizás construir con otro material. Sí, bueno, como he dicho antes, está prohibido ya la manipulación, no manipulación, sino utilizar el amianto en nuevas construcciones. Sí. No entra amianto en España ya. Sí hay trabajo de amianto en desamiantado, ¿no? Ya por eso hay una normativa que regula cómo trabajar en esos casos. Y bueno, como digo, pues como ya no entra amianto en nuevas construcciones, las medidas que hay que tomar pues son lo que es el Real Decreto del 2006, que regula de una forma muy rígida cómo hay que trabajar con amianto. ¿Qué sucede? Que las propias autoridades no lo llevan a cabo. El ejemplo más claro lo tenemos aquí en Ferrol. Cuando se manipuló amianto las cubiertas del Sánchez de Aguilera, recordáis lo que pasó aquí, ¿no? Pues el ayuntamiento contrató la obra, pero sin ningún tipo de estudio, sabiendo que las uralitas eran anteriores al 2002, por lo tanto que contenían amianto. Ahí se manipularon las uralitas por parte de los operarios de la compañía que contrataron, sin ningún tipo de protección, de una forma anárquica. El amianto, o sea, los trozos de uralita estaban volando por todos los lados y se demandó a la empresa, se denunció al ayuntamiento. De hecho, pues el ayuntamiento está obligado a pagar una multa que tenía que pagar el alcalde de su bolsillo, no el ayuntamiento, porque es dinero de todos. Entonces, claro, no les importa. Pero de ahí parten las medidas de prevención, de que las autoridades municipales y autonómicas hagan un censo de edificios para cuando haya una reparación, un trabajo que realizar en ese edificio, se tenga en cuenta el amianto que pueda haber en ellos para tomar las medidas oportunas y evitar que haya más trabajadores afectados por este mineral. Bueno, en cuanto al trabajo que se lleva a cabo desde Agavida, desde esta asociación, en el ámbito gallego, ¿cuáles son los avances más importantes que se han logrado? Bueno, a ver, el trabajo fue un trabajo lento, ¿no? Fue lento porque cuando nosotros nos dimos cuenta de la magnitud de la enfermedad que estaba alcanzando a mucha gente, pues empezamos, como bien dije antes, Pillado, ¿no? Rafael Pillado empezó a dar alarma, y los sindicatos un poquito se pusieron en guardia, y de aquella se montó la mesa del amianto a nivel comarcal, ¿no? Curiosamente, esa mesa, cuanto más grande era el número de afectados, esa mesa desaparece. Esa mesa sindical desaparece. Por lo tanto, los afectados, los enfermos, nos vimos obligados a constituirnos en asociaciones y empezar de cero, ¿no? Llamar a puertas, sensibilizar a los gobiernos, autoridades en general, de la problemática de la enfermedad y que se prohibiese, porque todavía no estaba prohibido el amianto. Entonces fuimos dando pasos muy lentos porque nos encontrábamos con muchos problemas de reconocimiento de nuestro trabajo y reconocimiento por parte de las autoridades de la magnitud de la enfermedad, ¿no? Pero bueno, se consiguieron cosas porque en el año 2006 se consiguió ese Real Decreto que regulase. Bueno, primeramente ya en el 2002 se prohibió lo que es la entrada de amianto en España, algo muy importante evidentemente, ¿no? Pero ya después en el 2006 se consiguió pues